Damos infinitas gracias a Dios por lo que Él ha venido enseñándonos, por las bendiciones inmerecidas que Dios cada día nos da a cada ser humano. Y en este momento invitamos a los amados amigos y hermanos que sean tomando un ejemplar de las Sagradas Escrituras y tomemos ahí el pasaje de Hebreos capítulo 3, verso 7. Y luego del verso 12 hasta el 15. Tomamos esta porción de la palabra a la honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y para la edificación de nuestras vidas. Dice la palabra: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. El verso 12 en adelante. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hasta ahí, gloria a Dios. Estamos tratando el tema Oye la voz de Dios. Y es que el ser humano está muy acostumbrado a que nos oigan, no oír. Se dice que el aprender viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Eso lo dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, hablándole a los hermanos de Roma. El aprender viene por el oír. Por eso hay que oír atentamente a la voz de Dios. No vaya a ser que más adelante, por no escuchar atentamente, tengamos que lamentar amargamente. Y estamos tratando este tema de la oración, ya que es un tema de gran prioridad, pero que muy poco enseñado en las congregaciones cristianas. Por ello, Dios me ha inquietado en estos días a hablar al respecto. Sabemos que orar en el fiel cristiano debe de ser, aparte que ya debe de existir en él una necesidad, una obligación. El cristiano fiel y verdadero, al estar necesitado de Dios, se ve obligado a orar, a hablar con Dios, a exponerle las querellas a Dios, a decirle lo que queremos para nuestras propias vidas y para otros. Y hoy más que nunca debemos de preocuparnos por nosotros mismos.
ya que estamos viviendo los tiempos más difíciles de la era cristiana, los tiempos de la apostasía, los tiempos donde el enemigo se ha levantado con grande furia, levantando maestros en las congregaciones que son conforme a sus propias concupiscencias, los cuales hay que desenmascararlos. Hoy más que nunca necesitamos estar en comunión con Dios, y esta es la manera que Dios nos ha dado, la oración. Entonces, aparte de ser una necesidad que ya debe de haber en el verdadero cristiano, debe de ser una obligación el orar. Una obligación, más que un deber, una obligación. Debido a las circunstancias que nos rodean, es nuestro privilegio orar. Es un gran privilegio el poder decir: yo estoy hablando con Dios. Han habido momentos en que a este servidor lo ven determinadas personas cuando estoy en mis labores. Me ven que yo estoy hablando y se me han acercado esos individuos y me han preguntado que qué es lo que me pasa, que si es que estoy divagando, que si es que me estoy enloqueciendo porque estoy hablando solo. Y mi respuesta es no. No estoy hablando solo, estoy hablando a mi Padre Celestial. Y es una manera que aprovecho para hablarle acerca de nuestro Dios a los tales que me preguntan. Es un privilegio el orar, el estar en comunión con Dios por doquier nos encontremos. En el trabajo, en el colegio, en la universidad, a los niños en las escuelas. Qué bueno que en los hogares los padres de familia le enseñaran a orar a los niños, encomendar sus vidas a Dios, que estos niños encomienden sus vidas para su diario vivir. Es un privilegio el orar, el hablar con ese Dios, el Dios del universo, el Rey, el Señor, el soberano. Orar. Ojo bien, orar como el aire, el agua y la comida son necesarios para nuestra supervivencia y desarrollo. Así como nosotros necesitamos el aire, porque sin aire dejaríamos de existir. La comida, alabado sea el nombre Señor, y el agua para un desarrollo personal, físico. Así la oración es mayor que el aire, mayor que el agua, mayor que la comida, para poder tener un desarrollo espiritual, un crecimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando se ora en secreto a Dios, se ven los resultados en público. En lo personal, me preocupo para orar constantemente, esté donde esté. Y cuando llega el momento de la exposición de la palabra, veo los resultados.
veo que Dios me ha respondido mis oraciones, porque este devocional, esta vida de devoción que he adquirido, el de enseñar la palabra, no es fácil. Se necesita la intervención divina, porque hay temores que nos asaltan, miedos, pánico, terror, el saber que estamos tomando el lugar de Dios. Y vienen los ataques del mal. Entonces, en la oración es donde está el éxito del cristiano, que es fiel y verdadero. Fiel porque sin fidelidad, ¿para qué orar? Los hindúes y otros grupos más oran intensamente y aún hasta se flagelan el cuerpo. ¿Y de qué sirven dichas oraciones? De nada. Entonces, el orar, así como necesitamos el agua, el aire y la comida para tener un desarrollo, necesitamos la oración para tener una relación intrínseca con nuestro Dios y un desarrollo en el crecimiento del conocimiento de la palabra del Señor, la comunión con Dios. Quiero haceros unas preguntas. Y como dije en el segmento pasado, esto va dirigido especialmente para el pueblo cristiano, para aquellos que tienen cierto grado de conocimiento de la palabra, algunos poco, otros más, otros demasiado. A todos en particular les pregunto, ¿qué es la oración para ti? ¿Es acaso una rueda de auxilio o la rueda motriz lo que maneja tu vida? ¿El timón que lo conduce? Si es una rueda de auxilio, estás perdido. Pero si es el timón el que te conduce a la presencia de Dios, está siendo bien ubicado. Ha respondido a este tan elevado mandato de Dios a estar en la oración, a sacar tiempo, aún en medio de tus labores, aún en medio de tus quehaceres. Has atendido el llamado de Dios a la oración. Porque no solamente podemos tener un periodo de oración establecido en la denominación determinada, un curricular que llevamos en la iglesia. No solamente vamos a sacar ese tiempo de oración, lo cual está establecido en la denominación tal. No, debe de ser en todo momento y en todo lugar en donde nos encontremos, sentados, parados, acostados, trabajando, aún hasta alimentándonos, cuando estamos aún hasta regocijándonos socialmente, cuando estamos departiendo algo en la familia,
Ahí, mientras todos sonríen, usted puede elevar una plegaria, una oración en acción de gracias a Dios por el momento de regocijo que está pasando en familia o con la vecindad, etcétera, etcétera. ¿Has atendido este mandato de Dios? El Espíritu Santo está hablando hoy a nuestras vidas. No nos hagamos el del oído sordo. Saquemos tiempo para orar con Dios en donde quiera te encuentres. En la situación en que te encuentres, sea difícil o en regocijo, en abundancia o en escasez, saque tiempo, porque el Señor nos está hablando hoy según Hebreos 3:7. Y luego nos lleva a la reflexión que prestemos mucha atención el por qué el Señor dice: si oyeres hoy su voz. Esto, aunque no tiene nada que ver con la oración del versículo 12 en adelante de Hebreos 3, lo llevo en una secuencia, porque en este momento estoy hablando de la oración. Aunque este pasaje tiene que ver con el momento cuando el pueblo se rebeló contra Dios. Y hoy el Señor nos dice: si oyeres hoy la voz. El Señor nos está hablando acerca de la oración en este momento. Al pueblo le estaba hablando, al pueblo hebreo, a los expatriados, a los desheredados. Les estaba hablando que no fueran a caer en lo que cayó el pueblo del pasado, que provocaron a Dios a ira. Y el Señor ahora nos está llamando a nosotros a que oigamos la voz acerca de la oración, porque hay mucho por qué orar. Hay que orar por nuestro familiar, orar por nuestros vecinos, orar por los que están en las cárceles, orar por los que están en los hospitales, orar por los que están en el vicio, orar por la prostituta, orar por el asesino. Hay mucho por qué orar. Y el pueblo relajado, perdiendo el tiempo. El Espíritu Santo está hablando hoy a esta congregación en especial, a los que están escuchando a través de este medio, a los creyentes que están escuchando en este momento. Dios nos convoca a su pueblo a orar. Nos está llamando a la oración. Porque Dios se mueve a través de su pueblo que clama. Dios obra a través de sus hijos que interceden. Él nos está convocando a la oración. Y será mejor que prestemos atención a este llamado. Hoy nos está llamando, es hoy. El ayer pasó, el mañana no existe. Hoy. Hoy. Cada despertar usted entienda que Dios te está diciendo hoy. Cada día que llegó te está diciendo hoy. Será mejor que prestemos atención a este llamado.
Pues la clave de todo lo que ha de acontecer de ahora en adelante es lo siguiente, dos puntos, abro comillas. No con ejército, ni con fuerza, sino con el Espíritu Santo que ganaremos las batallas. Hoy, prestemos mucha atención, porque no es por tu sagacidad, por tu astucia, por tu sabiduría, por tu conocimiento que vas a ganar las batallas. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, según Efesios 6. Es con el Espíritu Santo que ganamos las batallas. Por eso, como nos dijese el Señor en el segmento pasado, hay que invitar al Espíritu Santo a que esté conjuntamente en oración con nosotros. Porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo, que sí sabe qué es lo conveniente, Él ora juntamente con nosotros y gime a Dios con gemidos indecibles, gemidos inentendibles. No los entendemos, pero Él gime. Él gime. Nagmos gime. Alabado sea el nombre del Señor. Es con el Espíritu Santo que ganamos las batallas. No es con ejército, como dice Zacarías 4:6, ni con espada. No es contra carne y sangre, como dice Efesios 6 del 10 en adelante, que ganaremos las batallas. En los aires, allá en el espacio sideral, se está llevando a cabo una batalla. Producto de nuestras oraciones. Cuando usted está orando aquí en la tierra, en el cielo se desata una batalla. Los ángeles a favor nuestro combatiendo contra los espíritus del mal. Para que ese clamor, esa oración no llegue a la presencia de Dios y no sea contestada. Y si ya viene la respuesta, para que no llegue a nuestras vidas. Entonces de ahí es que hay que perseverar, no cansarnos, no relajarnos y seguir orando. Pues la clave de todo lo que ha de acontecer de ahora en adelante es lo siguiente, dos puntos, abro comillas. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor, que ganaremos las batallas, que ganaremos y obtendremos las bendiciones. Zacarías 4:6. Pues no tenemos lucha contra carne y sangre, según Efesios 6:12. Me permito tomar Efesios 6:12. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Que el Señor en este momento avergüence al maligno. No, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros individualmente no estamos solos.
Estamos rodeados de un sinnúmero de testigos, de un sinnúmero de ejércitos, unos a favor nuestro y otros en contra. Por eso tenemos que sacar tiempo para la oración. Muchos se han escarriado porque no tienen conocimiento de lo que es la oración, ni mucho menos conocimiento de diferentes doctrinas que han de desarrollar nuestras vidas, dándonos un crecimiento en la vida espiritual. Muchos se han escarriado por falta de conocimiento. Y por falta de conocimiento, al estar escarriado, van a lamentar amargamente. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios tenga misericordia de los escarriados. Que Dios tenga misericordia de aquellos hombres y mujeres que un día gustaron del don celestial, pero que hoy se están revolcando en el pecado, en la maldad, en los vicios y en los placeres. Pues no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay que tener mucho cuidado, el no descuidar la oración. La oración es de vital importancia para el cristiano. Dice esta versión: porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Óigase bien cuando dice sangre y carne, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Hay seres humanos que nos quieren ver destruidos. Hay seres humanos que trabajan la brujería, la hechicería y quieren envolvernos. Hay brujos cerca de tu hogar, de tu vida, implorando al príncipe, al diablo principalmente, a ese príncipe de las tinieblas, implorando la destrucción tuya, mi hermano, mi destrucción. No es una lucha cualquiera. Por ello tenemos que depender del Espíritu Santo, el cual nos tiene envueltos con su gran poder. Sin el Espíritu Santo no podemos ganar las batallas en la oración. Sea Dios bendito. Por tal motivo, soldado de Dios, llámese como se llame, esta es la hora de cargar el uniforme de Efesios 6. Carga tu uniforme de Efesios 6. ¿Qué es el uniforme? Para que el Señor te dé las victorias contra esas autoridades de maldad, contra esos seres espirituales que están allá en las regiones celestiales.
Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. En el momento cuando se reúnen los brujos, los hechiceros, para hacerte la vida imposible, para contrarrestarte el poder que tienes, para afligirte y para quizás enfermarte, para que podáis resistir en ese momento cuando todos los poderes del mal se han unido para hacerte mal, incluyendo los seres humanos, los mensajeros que pueden llegar a tu casa a traerte en un alimento, a traerte en un brebaje, a traerte en un envoltorio. Solo Dios sabe por qué está hablando de esta manera. Tomad toda la armadura para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Como estás dependiendo no de tus fuerzas, no de tu pericia, no de tu sagacidad, de tu sabiduría, sino que estás confiando y apoyado en el Espíritu Santo. Porque es con el Espíritu de Dios que venceremos. Podrás mantenerte firme, sin claudicar, sin menguar, sin desanimarte, sin perder la fe, la confianza en Dios. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vestirnos, ceñirnos con la verdad de la palabra. Y ceñid vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, hermanos del alma, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aleluya. Y la espada del Espíritu. Sin el poder del Espíritu Santo, nuestras batallas se perderán. Es que yo saco mucho tiempo para la oración, oro 3, 4, 5 horas de rodilla y ahí estoy, derramo sudor y lágrimas y todo, y te confías en ello. No es por ello. Es por la intervención del Espíritu Santo que está en tu vida, batallando por ti contra las fuerzas del mal. Venceremos por el Espíritu Santo que está en nosotros. Por tal motivo, soldado, esta es la hora de sacar el uniforme de Efesios 6 y matar las polillas, sacar brillo a los botones de bronce y lustrar las botas, porque el ejército de Dios debe estar en marcha. No podemos estancarnos, no podemos relajarnos. El cristiano fiel y verdadero está llamado a pelear las 24 horas del día. Aún hasta en el sueño el enemigo nos puede atacar, trayéndonos sueños perturbadores. Pero como hemos encomendado nuestras vidas para que el Señor vele por nosotros, entre tanto estamos
durmiendo, el Espíritu Santo nos saca avante, victoriosos. No nos podemos relajar. Hay que mantener nuestro uniforme de batalla bien ceñido en nuestras vidas para poder salir avantes y victoriosos para la gloria de Dios. ¿Por qué han perdido muchos la batalla y hoy están lamentándose allá en el muladar llamado mundo, revolcándose en el cieno, en el pantano de la inmundicia? Porque no han sabido depender del brazo fuerte de nuestro Dios. Han confiado en sus propias fuerzas, en sus propias capacidades. Y esto no es por el poder humano. Se vence es con el gran poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. A Dios todo honor y toda gloria. El ejército de Dios debe de estar siempre en marcha. Y esos somos nosotros, su pueblo, los redimidos con la sangre de Cristo. No estancarnos, no orillarnos, hacer como cuando el tiempo de los jueces, que Dios llamó a un hombre para que escogiesen unos soldados del pueblo para hacerle frente a los enemigos. Y la orden que Dios le diese allá en el libro de los jueces a este hombre es: me vas a escoger para que vayan a la guerra a aquellos hombres que los vas a invitar a que vayan al arroyo. Van bien armados. Y les dice que se lleguen a tomar agua. Y el que usted vea que se agachan a tomar agua como los perros, a ese mándelo para la casa, a lamer el agua como los perros. Pero aquellos que se inclinan de rodillas con su arma en la mano, en una mano, y con la otra tomen agua del arroyo, a ese llevarlo para lidiar la batalla. Esos son los que están a la expectativa. Y cambio los que se meten allá a tomar agua como los perros a lamer, no están pendientes de qué es lo que pasa a su alrededor. Y su arma la dejan por allá, la descuidan. El cristiano fiel y verdadero tiene que estar a la expectativa, en marcha, avanzando en el conocimiento, en la gracia, en la santidad, en la pureza, en la integridad que se obtiene a través del estudio de la palabra y de la oración. Dios anhela ver su corazón transformado en una casa de oración. Uno a legua sabe quién ora y quién no ora. ¿Por qué Dios anhela ver su corazón transformado en una casa de oración? ¿Por qué Dios anhela que usted haga de su templo, de su ser, una casa de oración? Porque Él desea hacer muchas cosas en usted y por medio de usted. Cuando usted saca tiempo en la oración,
y no se avergüenza. En donde quiera se encuentre, el orar a Dios. Usted está haciendo que su casa, ese tabernáculo que Dios levantó para morada del Espíritu Santo, lo está haciendo casa de oración. Entonces Dios empezará a hacer muchas cosas en usted y por medio de usted. Hará cosas en usted y por medio de usted, para usted y para otros. Hará grandes cosas. Ahí está. Analicemos lo siguiente. Era un día normal de negocios, como solían serlos todos los días, hasta que entró Jesús en el templo de Jerusalén. El Señor anticipadamente había hablado de que la casa del Señor Él la celaba. Tu casa, la casa donde se adora a Dios, Dios la cela, la cuida. Y el Señor quiere siempre que la casa de Él sea el lugar donde se reúnen congregacional un sinnúmero de personas, o un lugar donde solamente haya una persona, ese templo, esa casa, ese tabernáculo, ese hombre, esa mujer. El Señor quiere que sea casa de oración. Y muchos cristianos la han convertido casa de entretenciones mundanales. Muchos cristianos se han amangualado con el mundo, en sus festines, en sus francachelas. Y son una vergüenza, porque son el hazmerreír de los inconversos. Muchos inconversos quisieran vernos a nosotros en esos bailes para luego hablar de los cristianos, hablar de los evangélicos. Y ahí están los hazmerreír. Por eso hay del mundo por los tropiezos, pero hay de aquel porque viene el tropiezo. El Señor va a castigar a los que se han escarriado, porque esos escarriados han ocasionado también que otros no entren al reino de los cielos. Entonces Jesús entró al templo de Jerusalén. A su tristeza se le unió la ira santa. Él llegó a Jerusalén, a ese templo, y le dio tristeza, dolor de ver en qué habían convertido el templo que había sido levantado para adorar a Dios, en donde se leía la ley, en donde se enseñaba la palabra. Sintió tristeza, pero a la vez lo envolvió una ira santa. Que la ira santa llegue a tu templo escarriado y te haga reaccionar, reconvenga con tu vida y te haga volver en sí y se torne nuevamente a Dios.
después de hacerse un látigo, se encaminó hacia intencionalmente los cambistas y mercaderes de bueyes, ovejas, palomas, etcétera, etcétera, y los desalojó del templo. Dios quiere que usted, amado hermano del alma, voluntariamente, y si no le toca proceder con la ira santa de Él, a expulsar todos los bichos que están ensuciando ese templo que ha sido creado para morada del Espíritu Santo. Escarriado, ese templo tuyo no es tuyo. Dios lo ha creado para ser morada del Espíritu Santo, y si le toca expulsar todos los bichos, todo lo que haya de suciedad en su templo, lo va a hacer, así te cueste lágrimas, llanto y dolor. Pero quiere Dios en esta hora, escarriado, que te vuelvas a Él de todo corazón antes de que sea demasiado tarde. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor Jesús se encaminó hacia intencionalmente los cambistas y mercaderes de bueyes, ovejas, palomas, etcétera, etcétera, y los mercaderes de bueyes, y los desalojó del templo, tanto a ellos como a su mercadería mugiente y balante. Antes que los sorprendidos efectuadores de estas inmundicias que hicieron en el templo pudieran reaccionar, Jesús ya estaba de regreso, esta vez para trastornar las mesas y sillas de los cambistas y vendedores de palomas. El Señor inmediatamente llegó y se armó un buen látigo y se dirigió primeramente a las personas que habían hecho de la casa de Dios un negocio. Por eso el templo, la casa de Dios, no debe de ser un negocio. Aquí no se debe de promover actividades alguna. Es que vamos a hacer esta actividad para este evento y para aquello otro. No. En el templo solamente es para oración o la palabra del Señor. No hay cabida para otra cosa. Alabanza, adoración y exaltación al Rey. No para hacer negocios de ninguna clase. Y se dirigió hacia estos negociantes y los sacó a punta de azotes. Alabado sea el nombre, Señor. Y antes de que ellos reaccionaran, se volvió el Señor y les tiró todo por tierra sus negocios. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Todavía estaban rodando las monedas cuando Jesús exclamó con voz tronante: los acabó de sacar a garrotes a los que estaban haciendo los negocios. Cogió toda esa mercadería y la volvió nada y la sacó del templo. Estaban todavía rodando las monedas cuando Jesús exclamó con voz tronante: mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho o habéis convertido en cueva, guarida de ladrones. Porque ahí se entraban toda clase de negocios.
Cuando una persona se escarría, da lugar a toda clase de negocios sucios. Cuando antes andaba recto, ahora no le importa andar torcidamente. Y el Señor los está llamando hoy. Si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcan el corazón, porque Dios no quiere condenar a nadie, sino que todos procedan al arrepentimiento y alcancen el oportuno socorro, escapando de los juicios venideros y de la condenación eterna. Dios está hablando con claridad, sin importar lo que pueda suceder al predicador. Lo importante es que preste atención, amado amigo y hermano del alma. Dios quiere limpiar tu casa. Dios quiere limpiar tu hogar. Dios quiere limpiar tu vida de toda inmundicia, de todo negocio fraudulento. Alabado sea el nombre del Señor. La habéis convertido en cueva de ladrones. Mateo capítulo 21, versos 12 al 16. Sabiendo que solo los culpables tenían motivos para temerle, los ciegos y los cojos atestaron el templo, y Jesús los sanó allí en medio de las risas y de los alegres aleluyas de los niños. Ya el Señor limpió el templo y se acercaron los necesitados, se acercaron los enfermos, se acercaron los lisiados, se acercaron los que tenían necesidades apremiantes y aún los niños, y el Señor sanó a cada uno de los que estaban enfermos, y los niños cantaban de alegría al Señor Jesús, porque es que eso es lo que el Señor quiere: sanar al enfermo y que haya alegría en el pueblo, no haya tristeza, no haya llanto ni haya dolor. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando los principales entre los sacerdotes y escribas demandaron airados que Jesús hiciera callar los niños, Él se opuso con calma y dijo: ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Esto da a entender que cuando los niños llegaron al templo después de que el Señor había hecho una limpieza y el Señor ya había empezado a sanar a los enfermos, a proveerle a las necesidades de los necesitados, llegaron los niños alegres cantando y alabando a Dios, porque lo que quiere Dios en este momento es que el pueblo alabe y adore a Dios como un niño, con pureza de corazón, con sencillez de corazón. Alabado sea el nombre de Cristo. A Dios todo honor y toda gloria. Versículo 16. De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Hay que alabar a Dios como un niño, adorar a Dios como un niño, vivir la vida cristiana como un niño, en inocencia, en santidad, en pureza, en integridad, para la gloria de Dios. Observemos la hermosa progresión que hay en este pasaje. Primero, mire lo que hizo Jesús en el templo. Limpió el templo para que fuese una casa que irradiara la pureza. Versículo 12. Luego declaró: será llamada casa de oración. Versículo 13. De consiguiente, el templo fue transformado en una casa de poder, donde los cojos y los ciegos recibieron sanidad. La casa que había sido levantada para adorar a Dios, la habían convertido en cueva de ladrones, en una vagabundería, en un prostíbulo, alabado sea el nombre del Señor, en casa de negocios fraudulentos. Eso ha hecho mucho creyente con su templo, con su casa. La han profanado, dejando que entre
a su casa, a su templo, inmundicia, negocios fraudulentos. Pero el Señor la quiere convertir en una casa de poder, donde los cojos anden, los ciegos vean y reciban sanidad de parte del Señor Jesús. Versículo 14 del capítulo 21 del Evangelio de Mateo. Finalmente, el templo que se constituyó en casa de alabanza perfeccionada en la representación de los niños. Quiero que leamos esa parte. Alabado sea el nombre del Señor. Mateo 21, 16. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Sea bendito el nombre de Dios. Y le dijeron los escribas y fariseos: oye lo que estos dicen. Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Inmediatamente el Señor Jesucristo hizo una limpieza en el templo, sacó la vagabundería del templo, e inmediatamente limpió el templo. Hubo sanidad en el templo, limpieza en el templo, pureza en el templo. Y luego el Señor empezó a sanar a los enfermos. Y luego vinieron los niños y los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David. Estos principales sacerdotes y escribas se indignaron. ¿Cómo es posible que van a alabar a ese hombre? Porque los escribas y los sacerdotes, los principales del pueblo del tiempo de Jesús, no aceptaron a Jesús, y mucho menos que lo alabaran. Pero los niños lo alabaron. Al ver tal acto de poder que sucedió en el templo, al ver limpieza y sanidad en muchas vidas, los niños alabaron, exaltaron y glorificaron el nombre de Cristo. ¿No oísteis lo que dice de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Sea Dios glorificado. Los niños, mientras los orgullosos e increídos fariseos guardaban silencio y mostraban desprecio hacia el Señor Jesucristo, proclamaron alabanzas al Señor Jesús. Mientras esos sacerdotes y escribas lanzaban palabras malucas contra el maestro, los niños alabaron a Jesús, exaltaron a Jesús, glorificaron a Jesús. Por tal motivo, Cristo dio gracias al Padre por ellos. Capítulo 11, verso 25 del libro de Mateo. Alabado sea el nombre de Cristo. 11, 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y los revelaste a los niños.
un niño puede tener revelación de parte de Dios. Y en este caso, ellos recibieron la revelación de parte de Dios que hay que alabar a Jesús. Por eso, amados, hay que alabar a Jesús como un niño, en inocencia, en pureza. Alabado sea el nombre de Cristo. Y a los adultos nos exhorta que seamos como ellos. El Señor Jesús nos dice a todos los adultos que seamos como los niños. Mateo, Evangelio, capítulo 18, verso 3. Y dijo Jesús: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Hay que ser como un niños inocentes. Alabado sea el nombre de Cristo. Por ello, amado hermano y amigo excarriado, si oyes hoy la voz de Dios. Por ello, como respuesta a las censuras de los sacerdotes, Jesús cita el Salmo 8:2 para demostrar que Dios acepta la alabanza aún de los que son tenidos como insignificantes por los sabios y los intelectuales. Alabado sea el nombre del Señor. De ahí que pregunto, ¿no deberíamos ver este mismo desarrollo en la iglesia y en nuestras vidas individualmente? En nuestros días, pues debemos hacer honor a lo que dice Primera de Corintios 3:16 y Efesios 2:20 al 22. Me permito terminar este tema alabado sea el nombre del Señor, haciendo honor a lo que profesamos ser. Honrar a Dios. Debemos de honrar a Dios en todo momento. Primera de Corintios. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Hagamos honor a Dios, preservando nuestro cuerpo en santidad, en pureza y en integridad, para la gloria de Dios. Pues Efesios 2, del 20 al 22, ojo bien, hermano del alma, escarriado que me escucha, mire lo que dice Efesios 2, 20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aleluya, gloria a Dios, haciendo honor a lo que profesamos ser, morada de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Si eres hijo de Dios, hónralo, manteniendo tu cuerpo en santidad y en pureza para su gloria y por el bien de tu propia vida. Hónrelo o no lo honre, Él sigue siendo Dios, pero te va bien honrándolo. Y si no, te va mal. Que Dios te bendiga, amado hermano. Si hoy la voz de Dios, te vas a evitar que el Señor coge el látigo y tenga que sacar de tu vida esos bichos que están
ensuciando el templo del Espíritu Santo. Él quiere que tu templo sea casa de Dios, donde Él more en el Espíritu Santo. Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias